Que si no han hecho su cajita, que la hagan, y como mencionaba el pastor, que oremos, que el Señor utilice esos esfuerzos mínimos para grandes cosas. Dicho esto, pasado el comercial de las cajitas, vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 22 hasta el capítulo 4 y versículo 1. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites reunirnos delante de ti. Ante tu palabra, Señor, queremos reconocer que queremos ser una iglesia centrada en tu palabra, Padre, pero no solamente el domingo en la mañana, sino todos los días, Señor, de nuestra vida como miembros. Permítenos, Padre, serte fiel, permítenos ser obedientes. Y, Señor, te pido que el día de hoy tú añadas bendición a la exposición de tu palabra, Señor. Que seas conmigo, ayudándome a ser fiel y librándome del error. Y que, Espíritu Santo, tú prediques un sermón mucho más claro y más poderoso en el corazón de cada uno de los aquí presentes. Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, un gusto verlos nuevamente. Una de las cosas que vamos a estar viendo hoy y uno de los problemas que si nosotros fuésemos a la historia de la iglesia desde el primer siglo, cuando empezó en Pentecostés con los apóstoles y cuando los apóstoles comenzaron a plantar iglesias por diferentes lugares, tanto por Asia como Macedonia, como Jerusalén, en todos lados, una de las cosas o uno de los retos que la iglesia enfrentaba era la manera en la que los miembros de la congregación impactaban el mundo en el que vivían. El día de hoy estaremos enfocándonos en el trabajo, pero sí quiero mencionar que ese fue un reto. La manera en la que los cristianos vivían en la sociedad que los rodeaban era un reto para la iglesia. Y no solamente porque muchos cristianos a veces vivían de una manera en la iglesia y de otra en su trabajo y en la sociedad. No estoy hablando que el problema solamente se limita a que muchas veces somos muy morales en la iglesia y otras veces muy inmorales en la sociedad. Eso es un problema. Sin embargo, a lo que me refiero, al problema que me refiero y al reto que me refiero, que tenemos hasta el día de hoy, es que con mucha frecuencia nosotros como cristianos tendemos a dividir nuestra vida en dos partes. Con mucha frecuencia tendemos a ver nuestra vida como algunas cosas que hacemos como sagradas y otras cosas que hacemos como mundanas o como seculares. Es muy común el día de hoy, si usted le pregunta a alguien, a un cristiano, ¿y tú sirves a Dios? Él va a decir, posiblemente va a decir, bueno, yo sirvo a Dios el domingo en tal y tal cosa, pero también tengo mi trabajo secular. Eso es muy común, es algo que se ha metido en nosotros, pero el día de hoy, algo que me propongo con la ayuda del Señor y que le pido a Dios que nos ayude a hacer, es que por medio de la exposición de estos textos, todos nosotros podamos ver la manera en la que nuestros trabajos, en la manera en lo que hacemos fuera de la iglesia es algo sagrado. Es algo que hacemos para Dios de la misma manera que venimos aquí y hacemos las cosas para Dios. No me propongo animarlos a que se olviden de la iglesia, no. Me propongo animarlos a que recordemos que tanto lo que hacemos dentro de la iglesia como lo que hacemos fuera de la iglesia, todo eso tiene que ser algo sagrado y visto como un servicio de parte del pueblo de Dios para la gloria de Dios, para el beneficio de su iglesia y para el beneficio de los incrédulos. Así que vamos a estar viendo el trabajo, vamos a estar enfocándonos en eso y me gustaría que mientras vayamos viendo, vayamos pensando en nuestros empleos. Quizás muchos de nosotros aquí hemos caído en ver nuestro empleo de esa manera, como algo secular, como algo desconectado de la iglesia.
Sin embargo, vamos a ver el día de hoy que el apóstol Pablo nunca miró el empleo de esa manera, nunca miró el trabajo ni el servicio que dábamos a la comunidad de esa manera. Eso es algo nuevo y es algo que la iglesia tiene que deshacerse, es algo que la iglesia tiene que desechar. Ahora, vamos a ver este tema, pero yo lo he dividido en 3 partes. Primero, he titulado este sermón La consagración del trabajo. En la primera parte vamos a ver cómo se ve una obediencia laboral según el Evangelio. En la segunda vamos a ver la obra del Evangelio por medio de nuestro trabajo. Y por último vamos a ver cómo el Evangelio ha impactado a los amos. Así que vamos al primer punto, que es una obediencia laboral según el Evangelio. Y algo que es necesario aclarar en este contexto en el que Pablo estaba escribiendo es que para el tiempo que Pablo estaba escribiendo estas palabras, el trabajo no se miraba como lo vemos el día de hoy. Es decir, no existía tal cosa como un empleo o como empleadores. Pablo no está hablando a personas que fueron a una fábrica, que vieron que decía se contrata y estaban tratando y fueron a buscar trabajo y tenían un patrón. No, Pablo está hablando a una sociedad en la que lo que prevalecía era la esclavitud. A los que Pablo está hablando eran esclavos, personas que el Imperio Romano trajo cautivos de otras naciones, personas que estaban ahí muchas veces en contra de su voluntad. Muchos han dicho, bueno, ¿por qué Pablo hace eso? ¿Por qué no simplemente habló en contra de la esclavitud? Y en un sentido Pablo aquí es lo que está haciendo, está hablando en contra de la esclavitud, está regulando la manera que eso tenía que funcionar de tal manera que los empleados o que los esclavos y los amos aprendieran a convivir. Pablo no habló ni hizo una huelga en contra de la esclavitud, porque primero que nada la iglesia no es una fuerza política que tiene que ir a debatir en la Casa Blanca o en el Congreso de Roma. Pablo no hizo eso porque él entendía que ese no era el papel de la iglesia. Lo que Pablo sí hizo, y esto quiero que lo tengamos claro, sobre todo en este tiempo de elecciones que ya vamos a hacer, no sé, creo que pasado mañana. Algo que quiero que tengamos claro es lo que Pablo sí hizo para combatir ese mal en la sociedad. No fue tratar de ir a luchar en contra de los políticos ni en contra del Imperio Romano. Lo que él hizo fue cambiar la sociedad en la que vivía, lo cual eventualmente quitó todo el mal de la sociedad, todo el mal de la esclavitud. Una manera en la que la iglesia ha impactado la sociedad y que ha impactado las injusticias sociales no ha sido haciendo huelgas, no ha sido saliendo a golpear platos ni cosas de esas. No, una de las maneras es impactando la comunidad con el Evangelio y haciendo que la comunidad cambie de tal manera que los políticos no tengan otra solución, sino que también cambiar. La manera de cambiar a una nación es así, no es yendo a la Casa Blanca, sino yendo a las calles, impactando a la gente con el Evangelio, enseñándoles cómo Dios mandó a vivir y de esa manera trayendo convicción al pueblo y después a los políticos. Es lo que hizo Pablo. Pablo aquí está trayendo convicciones al pueblo, convicciones a los ciudadanos que más tarde, años más tarde, tumbaron la esclavitud. Y si vemos Pablo a los primeros que habla son a los siervos. Versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y una de las primeras cosas que podemos asumir o que podemos deducir de estos pasajes es que en ningún momento Pablo estaba negando que estos amos, o como los conocemos el día de hoy, que nuestros jefes tienen cierta autoridad sobre nosotros. Notemos que por eso los llama amos terrenales. Es decir, Pablo les está diciendo, en cuanto a las cosas terrenales, en cuanto a lo que tiene que ver con tu trabajo, con cómo te desempeñas, cómo te ganas la vida, esas personas que están ahí delante de ti sí tienen autoridad sobre ti. Ellos fueron puestos ahí por Dios y tienen cierta autoridad sobre ti. Pablo nunca invitó a los siervos o a los esclavos cristianos a que se rebelaran. La rebeldía y la revolución de la manera en la que la vemos es algo que la Biblia nunca ha apoyado. Cuando los cristianos son perseguidos o son lastimados o son ofendidos, la Biblia nunca nos manda a nosotros a estar buscando pelear para que nuestros derechos sean respetados. El apóstol Pedro lo dice de la misma manera.
Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Todas estas advertencias eran necesarias porque en aquel tiempo en el Imperio Romano el Evangelio estaba llegando, y eso era algo que nunca había pasado en este imperio. Y algo que estaban aprendiendo los esclavos era que ellos tenían el mismo valor que sus amos. Usualmente el Imperio Romano tenía leyes que decía que los esclavos eran poquito menos que una persona, poquito más que un animal. La única diferencia entre un esclavo y un animal era que el esclavo hablaba y el animal no. Entonces, cuando el Evangelio llega, los esclavos empezaron a aprender de voz de los apóstoles y de los cristianos que ellos eran personas. Y lo que ellos trataron de hacer fue empezar a rebelarse en contra de sus amos y decir: tú no me puedes ordenar nada porque yo soy una persona igual que tú. Pero Pablo aquí está refutando y está corrigiendo esa actitud que era incorrecta. Pablo les está diciendo: sí, ustedes son personas, ustedes tienen voluntad, y por lo mismo que ustedes tienen voluntad, deben de usar esa voluntad para someter su voluntad a la voluntad de Dios y obedecer y comportarse de la manera que lo hizo Jesucristo. Entonces Pablo está dejando muy claro, lo primero que les está dejando es: ustedes como hijos de Dios, como siervos nacidos de nuevo, que fueron rescatados por Cristo, no están llamados a la rebeldía, no están llamados a ser considerados como rebeldes, ni como revolucionarios, ni como guerrilleros, ni nada de eso. Están llamados a la sumisión, imitando al maestro que a ustedes los salvó. Lo más lejos que llegó el apóstol Pablo de hablar de la libertad de los esclavos fue en 1 Corintios 7:21, donde dice: fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, si tienes alguna manera de comprar tu libertad, hazlo, pero hazlo por la vía legal. Así que lo primero que deja claro Pablo es que los siervos, el día de hoy no tenemos quizás esclavos, y nosotros no somos esclavos, pero somos empleados. Y lo primero que deja claro es que una de las cosas, uno de los frutos del Evangelio en la vida de una persona que ha venido a Cristo, que ha visto la luz del Evangelio, uno de los frutos es que en su trabajo va a ser una persona obediente, independientemente de quién sea el jefe, independientemente de la actitud del jefe, independientemente si es bueno, si es grosero, si es malo. Si el Señor te ha puesto ahí en tu trabajo y ha puesto a una persona que está puesto como jefe tuyo, como manager tuyo, lo que sea, tu llamado es a obedecerlo independientemente de su actitud. Pablo, notemos que no dice, sí da una motivación para obedecer, pero notemos que Pablo no dice: bueno, ora por tu jefe y cuando él cambie, cuando él sea transformado, cuando él venga a Cristo, ahí obedécelo. No, usted puede orar por su jefe, pero aún antes de que el Señor responda, usted está llamado a someterse a su jefe. Ahora dirá: pero es que usted no lo conoce. No lo conozco, pero conozco al Dios que te salvó. Y por eso Pablo vamos a ver que no les dice: traten de ver a sus jefes con buenos ojos, ni les dice: traten de ser positivos y de ver cuán bueno es Él, o traten de convencerlo de que ustedes son buenos. No. La motivación que Pablo da para nosotros ser siervos y empleados obedientes no somos ni nosotros ni los hombres, sino Dios. Notemos que dice que la manera en la que debemos de servir es la siguiente: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En otras palabras, Pablo les dice: obedezcan a sus amos, háganles caso, escúchenlos, hagan el trabajo bien, pero a la hora de trabajar, les está diciendo Pablo, no lo hagan pensando que están tratando de ganar algún favor de parte de sus amos. No lo hagan tratando de convencerlos de que ustedes son buenos empleados. No lo hagan tratando de tener ciertas ganancias. En otras palabras, les está diciendo que la obediencia que ustedes tienen en el trabajo sea una obediencia más parecida a la obediencia de Cristo que a la obediencia de los fariseos. Nosotros con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, y esto nos muestra qué tan dividida está nuestra vida muchas veces, pero con mucha frecuencia nosotros, ¿qué hacemos?
Nosotros podemos ver a alguien que ora y a la hora de orar, ora para que la gente lo escuche. Y eso es obvio. Eso es obvio cuando alguien está haciendo eso. Alguien que ora para ser escuchado, para sorprender a la iglesia, para que le digan, hermano, qué bonito oras. Es alguien que se mira muy mal. Es alguien que uno dice, bueno, este está actuando como los fariseos. Y quizás ahí sí tenemos mucho cuidado a la hora de hacerlo, de no sonar como fariseos. Y está bien. Sin embargo, a la hora de ejercer nuestros trabajos, ese cuidado desaparece. A la hora de ejercer nuestros trabajos, muchas veces estamos más preocupados por qué va a decir el jefe. Muchas veces estamos más preocupados por qué voy a ganar, cuál es mi beneficio en esto. Y nos olvidamos que todo lo que el cristiano hace, lo hace delante de Dios. Un problema que tiene la iglesia el día de hoy, y un problema serio, es que no está impactando al mundo como debiera, porque cuando el mundo los ve en sus trabajos, dice, este tiene las mismas motivaciones que yo. No hay nada diferente. Le habla al jefe de la misma manera que yo, tiene los mismos, busca las mismas metas que yo, y todo lo hace de la misma manera que yo. Es tan grande el pecado del fariseísmo a la hora de orar, como es tan grande el pecado del fariseísmo a la hora de trabajar. Si tú estás preocupado, hazte esta prueba. ¿Cómo saber si yo quiero honrar a Dios? Si tú estás preocupado por qué piensan de ti en la iglesia a la hora de orar y te cuidas y tratas de no sonar fariseo y eres genuino, puedes saber, bueno, eso estoy bien, pero si tú no estás preocupado en tu trabajo, para quién estás trabajando, estás desobedeciendo a Dios. Si tu motivación a la hora de trabajar es caerle bien a tu jefe, y si no tienes jefe, pero tienes una compañía y tienes personas que te dan empleo, y tu motivación es ganarte el favor de las personas y caerle bien a las personas y ganarte el favor de tu jefe, puedes estar 100% seguro que has tratado de destronar a Dios de su trono y poner ahí a la persona, a tu empleador. Y ese pecado es tan grande como orar para que la gente te escuche. Ese pecado es tan grande como los famosos que van a África, regalan comida y se toman fotos para que todo el mundo los vea. No hay ninguna diferencia. No veamos esto a la ligera. Si tu motivación a la hora de trabajar, de ir a tu empleo, es solamente el dinero. Si solamente estás en tu trabajo por el dinero, pero no piensas de qué manera Dios puede usar tu vida y tu trabajo ahí, has caído en el mismo pecado que tanto le criticamos a los falsos maestros. ¿Qué hacen los falsos maestros? Predican la palabra por amor al dinero. Y eso nos parece gravísimo. Pero cuando se llega a nosotros y te dicen, ¿por qué trabajas ahí? Pues por dinero. Yo no veo ninguna diferencia. La Biblia no ve ninguna diferencia. No estoy diciendo que el trabajo no llega a ser algo cansado, no estoy diciendo que no llega a ser algo tedioso, algo aburrido. Lo que estoy diciendo es que cuando llegamos ahí, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en el patrón, dejar de pensar en los otros compañeros, en el dinero y pensar en la gloria de Dios, porque eso es lo que decimos que creemos. De nada sirve que en la iglesia vayas y grites gloria a Dios, si cuando estás de lunes a sábado estás diciendo gloria a mí y todo para mí. No sirve de nada. Tenemos que examinar la manera en la que vemos nuestro empleo. No se necesita ser un pastor para que el Señor demande fidelidad y amor y demande que le demos la gloria en todo. Si tú piensas que los únicos que estamos llamados a darle la gloria en todo a Dios somos los pastores, vuelve a revisar tu teología. Porque Dios nos compró no para que vengamos el domingo y cantemos y alabemos al Señor, lo cual está bien, sino que nos compró para que nuestra vida entera, con la actitud que vienes a la iglesia, vayas a todos los lugares. Esa es la manera en la que nosotros vamos a impactar el mundo. Esa es la manera en la que el mundo va a ver que nuestro tesoro verdaderamente está en los cielos y no en la tierra. Eso es lo que va a hacer la diferencia total. Eso es lo que quiere decir que tu tesoro está en los cielos. Que todas las cosas que haces apuntan hacia el cielo, apuntan hacia la gloria de alguien más. De la misma manera que lo hizo Jesús. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Porque nosotros podemos estar adorando el dinero de lunes a sábado,
trabajando solo por el dinero, trabajando solo por las ganancias, trabajando solo por la admiración, solo por tener cierto prestigio y el domingo venir a cantar a Dios, tú eres todo para mí. Seamos congruentes, seamos cristianos, seamos bíblicos, seamos serios en la fe y no tratemos de jugar a que somos cristianos el domingo y en el trabajo nos olvidamos. Ahora, no me refiero, y aquí quiero ser claro, no me refiero solamente que, bueno, tengo que ser cristiano en el trabajo, por lo tanto me tengo que portar bien, tengo que llegar temprano, tengo que no robar, todo eso sí es necesario, pero eso es apenas el primer paso. Ahorita vamos a ver de qué manera Dios utiliza nuestro trabajo para el avance de su reino, para la alabanza de su gloria y de qué manera nosotros jugamos un papel en eso. Pero lo primero que tenemos que dejar como base es lo siguiente. La misma sinceridad y la misma honestidad y el mismo corazón limpio que Dios espera de nosotros cuando nos subimos aquí a orar, que lo hagamos con amor, que lo hagamos para su gloria, que no lo hagamos para ser escuchados, que no lo hagamos para beneficio propio. Esa misma sinceridad y esa misma fidelidad es la que Dios espera en tu trabajo. Puedes, dirás, bueno, entonces no importa si hago bien mi trabajo. Si lo haces para la gloria de Dios, yo creo que lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer mejor. Entonces, hay dos maneras de ver esto. Hay quienes pueden decir, quiero el beneficio de mis jefes, y por último van a perder el beneficio de sus jefes y la gloria de Dios. Y hay quienes pueden decir, quiero hacerlo para la gloria de Dios, como si Dios fuera el que me contrató para hacer este trabajo, y sabrás y verás que beneficiará tanto a tu empleador como a ti, como engrandecerá la gloria de nuestro Dios. Entonces, es parte del sacerdocio del creyente. El día de ayer celebrábamos el Día de la Reforma. Recordábamos la Reforma. Y sí, la Reforma es famosa por las 5 solas, por que salió la iglesia protestante del catolicismo, pero un fuerte punto de la Reforma que muchas veces no tocamos es esto, es el sacerdocio del creyente. Es decir, que el creyente es un sacerdote a donde va. Y todo lo que hace, lo hace como aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento que una vez al año entraban al lugar santísimo, traían un sacrificio y hacían todo con excelencia. Bueno, eso lo defendió la Reforma. Que todo lo que el creyente hace, su trabajo, la crianza de sus hijos, absolutamente todo lo que el creyente hace, lo hace dentro de ese lugar santísimo. Es como si estuviéramos todo el día, día y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, adentro de ese cubo, de ese cuarto cúbico en el que se encontraba la presencia de Dios. Eso es lo que la Reforma representaba. Por eso fue que impactó la sociedad lo más bajo. No solamente impactó pastores y misioneros, lo más bajo de la sociedad. El que labraba la tierra podía decir, lo estoy haciendo porque de esta manera adoro a Dios, porque esto es el plan de Dios, porque esto agrada a Dios y porque esto es lo que Dios utiliza para proveer a mi vida y a la vida de otros. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la obra del Evangelio en nuestro trabajo. ¿Cómo el Evangelio obra a través de nuestro trabajo? Yo sé que podemos decir, bueno, pues es que ahí tengo la oportunidad de hablarle del Evangelio a los perdidos. Y es cierto, si no lo estás haciendo, hazlo. Pero hay una manera más en la que el Evangelio obra en nuestros trabajos, aun cuando no estamos hablando a los perdidos. Notemos versículo 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, ¿a quién? Si tiene usted lápiz, subraya ahí, porque a Cristo el Señor servís. Aquí quiero hacer la aclaración, quiero que veamos. Pablo en el versículo 22 deja establecido que el amo terrenal sí tiene cierta autoridad. Pero a partir del versículo 23 hasta el 25, el amo terrenal sale de escena. Ahora está él enfocado, ya dejó claro, sí, él tiene autoridad, pero ahora vamos a ver la verdadera autoridad.
Ahora vamos a ver la verdadera motivación que tienen que tener a la hora de ustedes estar haciendo su trabajo, a la hora de ustedes ejercer su trabajo. Para estos esclavos que en el tiempo de Pablo, el patrón no podía ser una buena motivación, porque la mayoría de los esclavos eran más cultos y más educados que sus patrones. Eran maestros, eran doctores, como se conocían en aquel tiempo, que vivían en otra ciudad, los tomaron presos y los trajeron cautivos y los dieron como esclavos a alguien que solamente tenía mucho ganado, que no tenía educación. Entonces, el amo no podía ser una motivación. Por eso Pablo les dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, yo sé que este versículo es muy popular entre los cristianos, que muchas veces después de un evento grande podemos publicar en el Facebook, tuvimos un evento grande y ponemos abajo, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Pero ¿qué quiere decir ese versículo? En el contexto bíblico, ¿qué quiere decir? Hay quienes han dicho que ese versículo se limita solamente a hacer todo, como ya mencioné, con integridad. Si me citan a las 10 al trabajo, llegar temprano, hacer las cosas sin robar, sin mentir, sin aprovecharme. Lo cual tiene que ser así, hermano. Y si usted es una persona que acostumbra a llegar tarde, cosas así, empecemos para solucionar esto por ahí. Sea puntual, trate de hacer las cosas con integridad, trate de hacer las cosas con excelencia, pero el significado de ese versículo va un poquito más allá. Notemos que Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El hecho de que el apóstol Pablo mencione a Cristo, el hecho de que el apóstol Pablo diga, ustedes están sirviendo a Dios por medio de Cristo, le daba a los esclavos esta idea de la manera en la que se había creado todo en el principio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando Pablo les dice, hagan todos para el Señor, porque sirven a Cristo, les está diciendo, ustedes antes de servir a Cristo estaban descarriados. Ustedes estaban perdidos, estaban desviados de la vida, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban fuera de la salvación, pero ahora Cristo es su Señor. Cristo, por medio de su cruz, los compró. Él pagó por sus pecados, Él murió por ustedes, Él los hizo una nueva creación. Les está diciendo, ustedes ahora tienen un Señor, y ese Señor es la cabeza de la nueva creación. Esto que todo lo hicieran para el Señor, a los esclavos, ¿a dónde creen que les llevaba la mente? A Génesis capítulo 1. Antes de que entrara el pecado al mundo, eso ni siquiera se tenía que decir. Todo se hacía para el Señor. No había mundano y no había secular. Todo era sagrado. Y Pablo les está diciendo, ahora en Cristo, por la salvación que ustedes tienen, ustedes han regresado a ese diseño divino. Cristo en su cruz compró una nueva creación que tiene una meta distinta a este mundo, una nueva creación que tiene por Señor a Jesucristo y que tiene los deleites de Cristo y que ama lo que Cristo ama y que se empeña en hacer lo que Cristo hacía. La motivación de la nueva creación al momento de hacer todo es Cristo y el servicio a Él. Por lo tanto les está diciendo, recuerden el plan divino de Dios, el plan original, y hagan las cosas como si el pecado no hubiese entrado al mundo. Hagan las cosas para Dios, hagan las cosas para Él, porque Dios, por medio de todas las obras que ustedes hacen, está cuidando su creación. En el tiempo, cuando Dios creó el trabajo, Dios formó a Adán, formó el huerto y puso a Adán en el huerto, para que lo labrase y lo cuidase, es decir, para que trabajara. El trabajo no vino como consecuencia del pecado, el trabajo vino antes del pecado. Antes de que el pecado entrara al mundo, ya el trabajo había venido. Entonces, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, Dios lo pone ahí para que lo cuide, para que nombre los animales. Y lo que nos está dando el significado ahí, o lo que nos está dando a entender ahí, es que todo lo que hacía Adán dentro de ese trabajo lo hacía para Dios. En un sentido, Dios
puso a Adán ahí porque lo que iba a hacer Adán era parte de su trabajo sacerdotal, y todo lo que hacía Adán en el Edén lo hacía en representación de Dios. ¿Cómo sabían las criaturas y las personas que nacieran después de Adán que Dios era un Dios cercano? Porque puso ahí a una persona que hiciera las cosas y que administrara las cosas de Dios. Es decir, cuando vemos a Adán poniéndole nombre a los animales, o cuando vemos a Adán labrando el huerto, sí, era un servicio de Adán para Dios, pero también era una manera de Dios cuidar su creación. En un sentido podríamos decir que Dios, por medio de Adán, le puso nombre a los animales. Dios, por medio de Adán, labraba el huerto. El sentido de Adán ahí puesto en el jardín del Edén era que él representara de una manera limitada a Dios y el cuidado que tiene Dios por su creación. Adán fue puesto ahí para que la creación entera recordara que hay un Dios cercano que cuida su creación, que se importa por su creación y que ama a su creación y por eso busca el bien para ella. Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice todo háganlo para el Señor. Está diciendo, de la misma manera que Dios cuidaba el huerto por medio de Adán, el día de hoy Dios está cuidando la sociedad por medio de nuestros empleos. Quizás Dios no está nombrando animales por medio de ti como con Adán, pero piénsalo de esta manera. Si tú eres cristiano y supongamos que tú eres un panadero, de la misma manera que Dios por medio de Adán puso nombre a los animales, de esa misma manera Dios por medio de ti ahora está alimentando personas. De la misma manera que Dios por medio de Adán labró el huerto, de esa misma manera el día de hoy Dios manda construir casas por medio de personas que se dedican a la construcción. El sentido es el mismo, que nosotros veamos nuestro trabajo como un servicio a Dios, porque por medio de nuestro servicio Dios sigue cuidando su creación. ¿Cuál es una evidencia de que el Dios de los cristianos es un Dios cercano? Que cuando salva a los cristianos no se los lleva con Él, sino que los deja ahí, los utiliza para predicar el Evangelio, pero también los utiliza en sus trabajos para seguir proveyendo las necesidades de su creación. ¿Qué pasaría el día de hoy si todos en Estados Unidos dijeran, vamos a dejar de trabajar? El presidente, los senadores, los carpinteros, los que limpian la calle, todo el mundo dijera, yo voy a dejar de trabajar. Sería un caos. Sería un total caos. La evidencia, mi hermano, que tú puedes dar por medio de tu trabajo, a la hora de ejercer tu trabajo, la evidencia que tú puedes dar es que tú perteneces a un Dios cercano que cuida su creación y que utiliza lo que el mundo ve como simple para hacer grandes cosas. Si tú te dedicas a cualquiera de estas cosas, limpias casas, eres carpintero, haces lo que sea, alguien se está beneficiando de tu trabajo y el que inventó ese trabajo fue Dios para cuidar su creación y no tu patrón. Tu trabajo tiene un impacto divino. Tu trabajo tiene un impacto en el reino de Dios. Esto es a lo que los reformadores le llamaron la máscara escondida de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no ve a Dios, pero sí ve los efectos de una iglesia y de hijos de Dios obedientes. El mundo quizás no puede ver a Dios, nadie puede ver a Dios, pero cuando tú ejerces tu trabajo, consciente de que eso Dios lo ha creado para servir a otros, para amar a otros, para cuidar a otros, ahí el mundo sin saber se está beneficiando de la creatividad de Dios y del diseño de Dios y de la obediencia de los miembros de la iglesia que rinden a Dios. Por lo tanto, yo te invito a que si no has visto tu trabajo de esa manera, que si has visto tu trabajo como una simple fuente de ingresos, que vuelvas a considerar la manera en la que estás viendo tu empleo. Si tú te dedicas a la industria de la comida, Dios te está usando para alimentar personas.
En Cristo quizás sí Dios trajo y dividió los panes, multiplicó los panes. Quizás Dios ya no hace eso el día de hoy, pero sí tiene agricultores, tiene personas que sigue Dios utilizando para alimentar a los hambrientos. Ese es el mismo sentido. Es lo que quiere decir que nosotros representamos a Dios en la tierra, que aprendemos a ver nuestro trabajo como algo que aporta al reino de Dios, como un servicio a Dios para beneficio de los que nos rodean. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, hagan todo para el Señor, hagan todo teniendo en mente que Dios utiliza todas las cosas para avanzar su reino, para avanzar sus propósitos, para cuidar su creación y para dar testimonio de que hay un Dios cercano, amoroso, que cuida y que ama a los que lo rodean. Esa es la labor que tenemos nosotros el día de hoy. Ahora, tú puedes decir quizás, pero es que pastor, yo he intentado eso. Yo he intentado hacer mi trabajo para la gloria de Dios, por amor a los que me rodean, pero es que mi jefe no lo valora. Es que mi jefe no es tan amable, mi jefe no valora las cosas que yo hago. Tú puedes decir quizás eso e inclusive decir, mi jefe trata mejor a los que lo hacen por dinero que a mí mismo. Y yo te creo, pero bienvenido al cristianismo. El cristianismo se trata precisamente de eso, de hacer las cosas para la gloria de Dios, aun cuando tu jefe no lo reconoce, aun cuando tu jefe no lo mira como Dios lo mira. De eso se trata, todas las cosas que hacemos se tratan de eso. De la misma manera que Dios ha mandado a los pastores a no trabajar para buscar el favor de los hombres, de esa misma manera te ha mandado a ti. El galardón que Dios ha prometido no es algo que se limita solamente a los que hacemos la obra del ministerio, es algo que todos tenemos que anhelar, todos tenemos que estar motivados en ese galardón, en ese premio en Cristo, en esa recompensa en Cristo para hacer todo lo que hacemos. Todos, no solamente los cristianos, pero no solamente los pastores. Tú eres un ministro, tú eres un siervo de Dios en donde estás, tú ministras donde estás y el Señor demanda de ti la misma obediencia, la misma fidelidad, el mismo compromiso que demanda de cualquier pastor. Tu trabajo no es menos sagrado que el del pastor, tampoco es más sagrado. Tu trabajo forma parte del plan divino de Dios, del plan de Dios en la redención. Veámoslo de esta manera. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que hacen muchas veces las empresas? Usualmente cuando quieren que sus empleados rindan más, ¿qué hacen? Les dicen, bueno, vamos a dar un bono al que haga tal y tal cosa, vamos a dar seguro médico, vamos a dar seguro de dientes, cosas así es lo que hacen los empleadores. Vamos a regalar un carro. ¿Y qué esperan con eso? Que los empleados rindan más. Que lleguen temprano, que hagan lo que tienen que hacer, que inspirados por eso, ellos obedezcan más, que sean más fieles. Y no lo tomen a mal. Si un día usted gana un bono, no hay ningún pecado en eso, no hay nada de malo, está bien, eso no es malo. Pero Pablo aquí está dando una motivación mayor. Pablo le está diciendo, ustedes como siervos trabajen, no esperando que sus amos los recompensen. No esperando que sus amos los vean y digan, necesito darle un premio, sino que trabajen sabiendo que hay alguien que mira más allá de lo que miran sus amos. Sabiendo que hay alguien que pone más atención a todo y Él es el que los recompensará. Para los siervos Pablo estaba tratando de hacerles ver que cualquier premio, que cualquier recompensa que este mundo les ofrezca se vea pequeño a la luz del premio de saber que estás honrando y representando dignamente a aquel que murió por ti en la cruz. Lastimosamente, el día de hoy muy posiblemente le podemos decir a una persona eso y quizás podría decir, bueno, y lo único que me gano es la recompensa de Dios. Muchas veces nosotros necesitamos, si decimos esto, si le digo a alguien, hermano, hágalo para el Señor, para la gloria de Dios, muchas veces nuestro sentir es, bueno, pero ¿y qué gano? Muchas veces ese es nuestro sentir, porque todavía dentro de nosotros pensamos
que la gloria de Dios es algo muy pequeño. Todavía dentro de nosotros hay ese sentimiento mundano que nos hace pensar, ok, la gloria de Dios está bien, pero ¿qué más hay? Cuando nosotros la gloria de Dios y la recompensa de Dios en Cristo y el saber que nuestro Dios está siendo honrado, cuando esto no es motivación suficiente para nosotros desempeñarnos en nuestro trabajo como Dios nos ha mandado, podemos ver que en nuestro corazón estamos atesorando la gloria de este mundo más que la gloria de Dios. Tú puedes saber que tú amas más las riquezas de este mundo cuando dices, bueno, es que la gloria de Dios como que no es suficiente. Quiero algo más. Tú puedes saber que ya has abrazado este mundo, que estás viendo este mundo como tu hogar, cuando tú necesitas una estimulación mayor para rendir en tu trabajo. No eres diferente al mundo, te comportas igual que el mundo. Por lo tanto, mi hermano, yo te animo a que si tú estás viendo tu trabajo de esta manera, como un simple, pues necesito dinero, pues necesito mantener a mi familia, cuidar a mi familia, yo te pido, mi hermano, que consideres nuevamente, porque tú puedes estar manteniendo a tu familia y deshonrando a Dios. Tú puedes estar sirviendo el domingo a Dios, aquí en la iglesia y de lunes a jueves, a sábado, el dinero fuera de la iglesia. No veamos esto como algo simple. No veamos esto como, bueno, es que ¿qué importa? Mientras yo haga mi trabajo, ¿qué importa cuáles sean mis motivaciones? Hermano, las motivaciones que tienes a la hora de hacer tu trabajo dicen mucho de dónde está tu corazón. Las motivaciones que tienes tú día a día para levantarte de tu cama, para ir a trabajar, dicen mucho de dónde está tu corazón, de quién estás tratando de adorar. Si cada día tú te motivas en que ya quiero que llegue el viernes para ver el cheque, tú puedes saber que la motivación de tu corazón y que el pecado en tu corazón es un amor al dinero. Si cada día la motivación tuya es, ya quiero trabajar y que mi patrón me vea y que me ascienda y que haga cosas conmigo, que me ponga en un pedestal, tú puedes saber que tu motivación es el temor a los hombres, que es un mayor temor que tendrías que tener a Dios. Tú puedes hablar muy bonito de la doctrina, tú puedes decir maravillas de la teología, pero si eso no va congruente con la palabra, mejor no hables de la doctrina, mejor quédate callado. Pablo lo dice de la siguiente manera en Tito 2, 9 al 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No sé si notamos, pero la manera en la que vemos nuestros empleos no es tan secular, no es tan insignificante. ¿Cómo se sentirían ustedes de tener un pastor que hace esto? Que el domingo está aquí predicando y que de lunes a jueves o a sábado está maltratando a su esposa, está golpeando a su esposa, está golpeando a los niños, está haciendo cosas que no debe. ¿Cómo se sentirían? Yo creo que nadie quiere ese pastor. Yo no quiero ser ese pastor. Yo no quiero tener un pastor así. Y eso nos parece grave, pero cuando Pablo habla del trabajo, se exige del ministro que sea fiel, se exige del obrero que sea fiel, se exige del ministro que sea amable, se exige del obrero que sea amable, se exige del ministro que sea obediente y del obrero lo mismo. Yo no veo gran diferencia. Lo único que cambian son los roles que tenemos, pero al Dios que servimos es el mismo. El Dios que nos puso, el Dios que me trajo a mí aquí el día de hoy a predicar, es el mismo que te lleva el día de mañana a trabajar. De la misma manera que te preparaste para venir a este lugar a adorar a Dios, para rendir tu vida a Dios, para mostrar y a engrandecer el nombre de Dios, de esa misma manera prepárate el día de mañana en tu trabajo. Porque tú puedes salir de aquí, pero Dios no. Dios sigue contigo y Él está presente y Él está viendo tus intenciones, Él está viendo lo que haces, Él está consciente.
Y es triste cuando los cristianos nos olvidamos de eso. Por otro lado, jóvenes que están aquí, que están en la escuela, en high school, que están en la universidad. Yo sé que ustedes pueden tener muchos planes de hacer cosas grandes, de tener una carrera, de ser personas exitosas, y yo no digo que eso está mal, eso está muy bien. Yo los animo a que lo hagan. Si no tienes un plan de ir a la universidad y puedes, ve a la universidad. Si no puedes, pues busca algo para hacer. Ahora, yo no niego que quizás muchos de los que están aquí tienen grandes planes, y eso no es malo, pero tampoco niego que muchos de los que están aquí, esos planes que no son malos, los tienen con una motivación egoísta, con un corazón pecaminoso. Yo quiero trabajar en tal y tal cosa porque quiero tener mucho dinero. Yo quiero hacer tal y tal cosa para no sufrir como sufrieron mis padres. Padres, cuidado con enseñarle a sus hijos que lo que ellos necesitan es una carrera en la que cumplan todos los sueños que tú no pudiste cumplir. Dios no te ha mandado a ti a criar hijos para que cumplan los sueños que tú no pudiste cumplir. Mira la Biblia y en ningún lado Dios dice, padres, eduquen a sus hijos para que cumplan sus planes. No. Cuidado con estar encaminando a tus hijos nada más y motivando a tus hijos con el dinero para que cumplan lo que tú no pudiste hacer y que hagan lo que tú no pudiste hacer, que tengan tus comodidades, que las comodidades que tú no lograste tener. Muchos padres cristianos se pueden quejar de que es que mi hijo ahora solamente le importa el trabajo y el dinero, cuando ellos fueron los que les enseñaron eso. Enséñale a tus hijos a trabajar, y jóvenes, ustedes aprendan que tienen que trabajar, pero no para hacerse ricos. Si la riqueza viene, gloria a Dios, no es pecado, pero la motivación que tienes que tener para tener una carrera, para hacer cosas grandes, no es ni cumplir los sueños de tus padres, ni volverte rico, ni ser alguien que tiene respeto y prestigio y manda y todos obedecen, no. La motivación que tienes que tener a la hora de buscar un trabajo es ver cómo ese trabajo apunta a la gloria de Dios y sirve para su reino. No tienes que ser un pastor, no estoy diciendo eso. Los pastores servimos el reino de Dios, sí, igual que los licenciados, igual que los abogados, igual que los militares, igual que todo el mundo que hace un trabajo diseñado por Dios. Busca un trabajo, busca una carrera en la que tú puedas decir, voy a servir a Dios por medio de esta carrera. Si Dios me trae riquezas, gloria a Dios, que me dé sabiduría para administrarla, que me dé sabiduría para ser generoso. Y si Dios no me da riquezas, que mi mayor riqueza sea que donde yo estuve, que lo que yo hice, que todas las cosas que hice, las hice para la gloria de Dios, para exaltar su nombre y para cuidar su creación. Que esa sea la motivación. Va a llegar el día, mis hermanos, y este es un día que a mí en lo personal me aterroriza. Va a llegar el día en que ustedes y yo vamos a estar delante de Dios. Y Dios no va a decir, los pastores por este lado y los que trabajaron en trabajos seculares por este lado. No. Va a llegar el día en que Dios va a decir, yo los salvé a ustedes para que fueran mis representantes. Yo te puse a ti como carpintero para que fueras mi representante. Yo te puse a ti como pastor para que representaras mi nombre en mi pueblo. Yo te puse a ti aquí y acá, y a todos nos va a ver por igual. Y ese día diremos cuánto desperdicié queriendo acumular riquezas en la tierra. Cuánto tiempo gasté queriendo tener un prestigio. Cuánto tiempo gasté queriendo que mis padres se sintieran orgullosos de mí por tener dinero, por tener riquezas. Y cuán poco tiempo invertí avanzando el reino de Dios y agradeciendo a mi Salvador que murió por mí en la cruz. Ese día para mí ese día a mí me aterroriza, porque somos muy dados a querer la fama en este mundo, y ese es un mal de todos nosotros. Ese es un mal de todos nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien no reconoce lo que hacemos? Los pastores podemos reaccionar cuando alguien no nos dice, excelente sermón. Ah, no, pues es que soy pésimo predicador. A mí me da más miedo cuando me dicen qué buen sermón que cuando no me dicen nada.
porque ahí el yo quiere resaltar. Y ese mismo peligro está en sus trabajos. ¿Cómo reaccionas cuando tú haces algo fuera de tus labores y nadie lo reconoce? Mi hermano, Dios lo va a reconocer. Y el día que estés delante de Él vas a decir, ni el BMW que se ganó mi compañero, bueno, no sé, yo no creo que aquí nadie trabaje en ese nivel que regalan BMWs, pero ni los premios ni nada se compara con saber que hice aquello que el Señor me mandó a hacer. Quizás no fui famoso, quizás no fui popular, quizás no fui rico, quizás no tuve las cosas más nuevas, pero algo sí tuve. Fue la gracia de Dios para representar a mi Salvador. Mi hermano, si ese no es un deseo de tu corazón, por favor analiza si realmente tu vida está centrada en la gloria de Dios o en la gloria propia. Ahora, yo sé que podría una vez más salir aquí, decir, bueno, pastor, pero es que no estará exagerando. ¿No será que usted está exagerando un poco? Pues al fin y al cabo, la Biblia enseña que vendrá una nueva Jerusalén y las calles que están aquí ya no van a existir porque van a ser de oro. Y yo trabajo haciendo calles, entonces no estará exagerando un poco, eso no prevalece. Lo que hacemos aquí, los edificios, todo no prevalece. Pero no, mi hermano, el Señor no ve tanto tu trabajo como que ¡ay, qué bonito diseño!, sino tu intención. Y eso lo ve y lo ve con mucha atención. Notemos que dice, sabiendo, versículo 24 al 25, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí me diera a mí la imagen, por la manera en la que vemos el cristianismo, me diera a mí como la sensación de que Pablo está hablando a pastores y a misioneros, diciéndoles como, prediquen la palabra y háganlo con fidelidad, porque si ustedes tuercen la palabra, el Señor va a ver eso y lo va a contar como injusticia. Pero no, incluye a los pastores y misioneros, pero está hablando de obreros comunes. La manera en la que tú ejerces tu trabajo, Dios la mira, y ya sea que lo haces para su gloria, lo mira con agrado, y ya sea que lo haces para tu gloria, lo mira con desagrado. La Biblia es clara, tu trabajo es algo sagrado, tu trabajo es un servicio primeramente a Dios, y tu trabajo es algo que Dios está viendo, y ese día que estemos delante de Cristo, y como dice 1 Corintios 15, nuestras obras serán pasadas por fuego, las obras de tu trabajo también serán pasadas por fuego, porque lo estuviste haciendo delante de Dios. Los pastores predicamos la palabra delante de Dios y de parte de Dios, una gran responsabilidad, pero tú, cuando estás en tu trabajo, tú también estás delante de Dios. Tú también tienes que hacer las cosas para Dios. Así que si no tenías ese peso en ti, pido a Dios que te lo ponga el día de hoy. Que mañana vayas consciente que estás haciendo las cosas o para la gloria de Dios o para la deshonra de tu Dios. Ahora, como ya mencioné, yo no dudo que haya trabajos más agradables que otros. Yo no dudo eso. No dudo que el trabajo puede llegar a ser algo rutinario, a veces algo aburrido, a veces algo desagradable. No todos los trabajos son glamurosos. Cuando yo estaba saliendo de high school, yo quería ser militar y quería ser piloto porque yo decía, los pilotos son elegantes, ganan mucho dinero y eso no se va a aburrir. El Señor no me lo permitió, pero al punto que voy es, no todos los trabajos son igualmente de emocionantes. Hay trabajos aburridos. Sin embargo, cuando tu trabajo se vuelva pesado, que a todos nos pasa, seas pastor, seas misionero, seas el que limpia, seas lo que hagas, cuando tu trabajo se vuelva aburrido, recuerda que hubo un trabajo más difícil que alguien lo hizo por ti. El trabajo más pesado que ha existido y más desagradable y más doloroso
Fue el que hizo Cristo tomando la cruz, llevando, bajando, despojándose de su gloria, siendo en forma de Dios, no es tipo como ser igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el trabajo más desagradable, pero Él lo hizo y es el que da el fruto más agradable. Quizás tu trabajo no es tan agradable, pero el Señor lo está usando para dar frutos que son buenos, que son necesarios y que lo exaltan a Él y lo glorifican. Un buen lugar para empezar a imitar a tu Salvador es en tu trabajo. Ahora, yo espero que con esto, en este momento, haber dado ya algunas motivaciones de cómo ejercer nuestro trabajo. Pido a Dios que así sea. Sin embargo, Pablo termina hablando de cómo el evangelio se debe de ver en la vida de un amo. Notemos que dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Una vez más, bueno, Pablo escribe solo un versículo para los amos, porque en aquel tiempo había más siervos que amos, y porque aparte recordemos que junto con esta carta estaba llegando la carta de Filemón, que era una carta que se trata de toda para un amo, cómo debe comportarse. Pero una vez más, Pablo aquí vuelve, le habla a los amos, y una vez más, de la misma manera que le da la motivación a los siervos de que obedezcan para la gloria de Dios y delante de Dios, aquí hace lo mismo con los amos. Le dice: amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, pero acuérdense que ustedes también tienen un amo. En Efesios 6:9, Pablo lo dice de la siguiente manera: y vosotros con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Una vez más, es autoridad de los amos bajo la autoridad de Dios. Les dice: trabajen y hagan a sus siervos trabajar y trátenlos de la misma manera que Dios los ha tratado a ustedes. Todo lo que ustedes han recibido por la gracia de Dios, ustedes denlo para sus siervos, para beneficio de sus siervos. El mismo compromiso que los siervos tenían los amos. Los amos tenían que ver su posición como una manera de ellos modelar a los siervos quién es el amo al que ellos sirven. La manera en la que ellos tenían que tratar a sus siervos tenía que reflejar cómo Dios los trata a ellos. ¿Ustedes se imaginan eso en una sociedad como aquella? En la que era legal matar al siervo, en la que era legal, si el siervo rompía un vaso, lo podía matar legalmente y no pasaba nada. ¿Se imaginan cómo los miraban los amos no creyentes? Los miraban y los miraban tratando bien a sus siervos. Los miraban tratándolos como personas. Quizás si muchos decían: estos locos, ¿qué les pasa? Podrían matarlos, ¿por qué tratarlos como gente? Son menos de personas. Y quizás eso pasaba muy seguido, y quizás eso pase el día de hoy. Si tú tienes la oportunidad de tú estar como manager en un lugar, o estar como jefe en un lugar, tus empleados o los que están bajo de ti, ellos están más con la expectativa de que tú los trates mal a que los trates bien. Cuando uno va delante de un jefe, ¿qué hace? Uno va a la expectativa para defenderse, para ver a qué horas me ataca, para ver cómo me defiendo. Pero Pablo aquí les dice: trátenlos con amor, porque eso sorprende a toda persona, porque eso impacta, porque eso refleja que hay un amo arriba de ustedes que los trató a ustedes con amor. Tanto el siervo tenía que comportarse como un sacerdote en su trabajo, como el amo también tenía que comportarse como un sacerdote a la hora de ejercer su liderazgo. Nadie aquí está sin ley, nadie aquí está sin autoridad. La autoridad en la Biblia siempre ha sido vista más como un medio para cuidar a la gente que para manipular a las personas. La autoridad de un padre es para cuidar, no para oprimir. La autoridad de un amo es para cuidar, no para oprimir. Y Pablo les está diciendo: ejerzan su autoridad de la misma manera que Dios lo hace. Y si tú eres el día de hoy, tienes empleados bajo tu mando, haz eso. Recuerda que estás representando a Dios. Y recuerda que la manera en que los tratas
impacta sus vidas, impacta lo que hacen y abre las puertas para el Evangelio, para que ellos conozcan también a Cristo. Ahora alguien aquí podría decir, algún no creyente podría decir, bueno, gracias a Dios que no soy cristiano, porque les toca hacer todo para Dios y qué flojera. Pero si tú no eres cristiano el día de hoy, tú también tienes que hacer todo para Dios. Si tú no eres cristiano, no vamos a caer en, no, pues es que solo los cristianos. No, tú también. Y si no lo haces, de la misma manera que Dios ve a sus hijos y dice, todo lo que hace, lo hace para mí y se agrada y tiene una recompensa para sus hijos, también cada vez que tú, como no cristiano, has hecho algo y no lo has hecho para Dios, Dios lo tiene en su mente. Cada una de tus malas motivaciones para trabajar, Dios lo tiene en su mente. Cada mal acto, cada cosa injusta que has hecho, Dios la tiene presente. Ninguna se le ha pasado y ninguna se le va a pasar. Y llegará un día que estarás delante de Dios y te va a decir, así que tú pretendiste vivir para tu gloria. Quizás en este mundo no te molesta. Quizás tú dices, a mí igual yo ni me siento mal, pero una mala noticia para ti es, si Dios no te molesta con ese pecado en este mundo, lo hará algún día. Quizás ahorita te deja tranquilo. Tú también tienes que vivir para la gloria de Dios y si no lo haces, estarás en la condenación eterna. Por lo tanto, necesitas arrepentimiento y fe en Cristo. Si no te has arrepentido, hazlo hoy. Necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Vamos a orar.